El incidente argentino. El invierno de 1998, hubo una ola indocumentada de brutales asesinatos que casi acabó con toda la población de un pequeño pueblo de pescadores en Argentina. Todas las pruebas del incidente fueron rápidamente barridas bajo la alfombra por las autoridades locales, que luego procedieron a colocar barricadas masivas alrededor de Tamacum, evitando que nadie se acercara al lugar de los asesinatos. La cobertura mediática de las acciones sospechosas de la policía fue mínima, y la mayoría de los periódicos y canales de noticias locales lo etiquetaron como una evacuación a gran escala debido a un peligro de incendio ficticio. Sin embargo, la parte más extraña de todo el asunto fue que después de reunir al puñado de sobrevivientes de la aldea, los funcionarios del gobierno decidieron institucionalizarlos sin ceremonias en diferentes pabellones psiquiátricos de alta seguridad repartidos por todo el país. El razonamiento detrás de estas institucionalizaciones aparentemente injustificadas nunca se hizo público, pero a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno argentino, los rumores de los asesinatos se extendieron como la pólvora por toda Sudamérica. 2 años después, un equipo de filmación aficionado de Buenos Aires viajó a Tamacum. Su objetivo: para filmar un documental de metraje encontrado sobre el incidente. Queríamos filmarlo como el proyecto Blair Witch, reveló Gabriella del Carmo, directora de fotografía del proyecto. Blair Witch había salido el año anterior y todos seguían entusiasmados con él. Queríamos hacer algo similar, pero más aterrador. Más espeluznante. Con más sangre y entrevistas siniestras. Obviamente, no teníamos ni idea de en qué íbamos a meternos. Al llegar al remoto pueblo de pescadores, la tripulación no se sorprendió al encontrarlo completamente abandonado. Sin embargo, lo que no esperaban era descubrir que la mayoría de los edificios habían sido incendiados deliberadamente. Se notaba que no había sido un accidente, dijo el primer asistente de dirección del proyecto, Rodrigo Elías, y eso realmente nos sorprendió. Descubrir que la policía había incendiado deliberadamente el lugar. Por supuesto, una vez que comenzamos a reconstruir lo que realmente sucedió allí, tuvo sentido. Demonios, me sorprende que les haya llevado tanto tiempo hacerlo. Con la mayoría de los supervivientes encerrados, la tripulación se vio obligada a viajar a los pueblos y aldeas vecinos en busca de más información. Estos no fueron viajes muy exitosos. Nadie quería hablar de eso, dijo Angelico de Sousa, uno de los productores ejecutivos del proyecto. Todos estaban demasiado asustados para hacerlo. En el segundo que mencionáramos, Tamacum, nos cerrarían las puertas en la cara. Literalmente. Era como si fuera ilegal hablar de lo sucedido. Como si supieran que alguien más estaba escuchando. Nunca pasamos más de una noche en esos extraños pueblos pequeños. La gente del pueblo siempre nos echaba a la mañana siguiente. Y cada vez que lo hacían, se sentía como si nos estuvieran haciendo un favor. Como si fuera por nuestro propio bien. Después de regresar brevemente a las ruinas de Tamacum para realizar las últimas tomas del paisaje para el doctor, el equipo pasó los siguientes meses identificando las salas psiquiátricas donde los sobrevivientes de la aldea habían sido admitidos de mala gana. Aunque sabían que se trataba de instituciones estrictas que no permitirían que una cámara se acercara a ninguno de sus pacientes, esperaban localizar a exmiembros del personal que pudieran arrojar algo de luz sobre los eventos que habían ocurrido durante el invierno del 98. Al igual que en su experiencia anterior, la tripulación tuvo dificultades para encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre los asesinatos. Sabíamos que era una posibilidad remota en el momento en que Diego lo sugirió, recordó el guionista Salvador Moreno, pero nos faltaron otras alternativas. No teníamos forma de acercarnos a los sobrevivientes y la policía seguro que no nos hablaría. A menos que quisiéramos convertirnos en ficción completa en esta película. Necesitábamos entrevistar a alguien que estuviera relacionado con los asesinatos o que hubiera tenido contacto con alguien que lo estuviera. Para ser honesto, estuvimos muy cerca de ir en una dirección completamente diferente con todo el proyecto. Sin embargo, antes de que tuvieran la oportunidad de considerar un enfoque diferente, el gerente de producción de la unidad de la película, Lucas Pascal, fue contactado por un hombre peculiar con un acento extraño. Me dijo que había trabajado como guardia de seguridad en Santa Lucía durante el 98, explicó Pascal. Santa Lucía era uno de los 9 hospitales que habían surgido durante nuestra investigación. Naturalmente, estábamos muy emocionados de entrevistar a este tipo. Al mismo tiempo, también estábamos dispuestos a estar completamente decepcionados. No estábamos exactamente seguros de qué tipo de información obtendríamos de él. Algunos sospecharon que solo estaba tratando de estafarnos. Solo descubrimos que era real cuando exigió que su nombre permaneciera en el anonimato y que su rostro se difuminara en el corte final.
Un pequeño extracto de la transcripción de la entrevista dice lo siguiente. Entrevistador, ¿cuánto tiempo fue guardia de seguridad en el hospital? Anónimo, trabajé en Santa Lucía durante 9 años. Entrevistador, ¿y cuándo renunció? Anónimo, no lo hice. Fui despedido. Entrevistador, ¿puedo preguntarle por qué lo dejaron ir? Anónimo, me dijeron que hablo demasiado. Entrevistador, ¿sobre qué? Anónimo, todo tipo de cosas. Ser guardia de seguridad a veces se vuelve bastante aburrido. Incluso en un manicomio. Cuando sucede algo interesante, hablas de ello. Pero si tuviera que adivinar, lo que realmente los molestó fue cuando le conté a un par de amigos sobre las cosas turbias que sucedieron durante el invierno del 98. Entrevistador, ¿te importaría explicarlo? Anónimo, claro. Es el objetivo de esta entrevista, ¿verdad? Supongo que todo empezó cuando la policía trajo a este viejo borracho loco del sur. El tipo se veía como tu loco desde el principio. 2 policías tuvieron que literalmente arrastrarlo, pateando y gritando, dentro del hospital. No pensé mucho en eso. Lo había visto 1000 veces. Pero entonces sucedió algo extraño. Entrevistador, continúe. Anónimo, este detective apareció al día siguiente. No cualquier detective, eso sí. No, este era un yanqui. Nunca había visto a los de su clase antes, excepto tal vez en las películas. También parecía un verdadero imbécil, bien vestido y elegante. Incluso llevaba un sombrero. Pero había algo extraño en sus ojos, ¿sabes? Azul y hueco. Creo que nunca antes había visto ojos así. Entrevistador, ¿qué estaba haciendo allí? Anónimo, quería hacerle algunas preguntas al viejo borracho. En privado. Incluso consiguieron una habitación solo para ellos. Sin embargo, después de 5 minutos, el viejo bastardo loco comenzó a gritar como nunca antes había escuchado a un hombre adulto gritar. Los médicos y las enfermeras se apresuraron a entrar y el yanqui desapareció en medio de la conmoción. Nunca lo volví a ver, pero el borracho no dejó de gritar hasta que las enfermeras lo pusieron a dormir. Hizo que mi sangre se cuajara. Todos esos gritos. Entrevistador y luego, anónimo, las cosas se calmaron por un tiempo. Obviamente, circulaban muchos chismes. Todos tenían su propia historia sobre cómo el yanqui logró asustar tanto al viejo borracho. Algunos dijeron que le mostró una foto. Otros dijeron que simplemente le susurró algo al oído. Nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera los médicos. Y una semana después, a nadie parecía importarle. Eso es, por supuesto, hasta que encontraron el cuerpo del viejo borracho tirado en el jardín. Entrevistador, asesinado. Anónimo, lo parecía. Oficialmente, lo etiquetaron como un suicidio, debido a que había tomado una sobredosis de antidepresivos y todo eso, pero esa historia no se mantuvo. Entrevistador, ¿por qué no? Anónimo, porque al tipo no se le permitió salir de su habitación. Lo mantuvieron encerrado con fuerza. También restringido. No podría haber escapado sin ayuda, y mucho menos tener en sus manos medicamentos recetados. Todo fue muy sospechoso. Entrevistador, entonces, estás diciendo que alguien debe haber preparado todo. Anónimo, exactamente. Al mismo tiempo, debes preguntarte, ¿quién haría tal cosa? ¿Por qué tomarse la molestia de matar a un borracho viejo e indefenso? ¿Qué hizo para merecerlo? Entrevistador, quizás vio algo que no debería haber visto. Anónimo, quizás no tuvo elección. Con más preguntas que respuestas, la creciente curiosidad de la tripulación los impulsó a intentar localizar al enigmático detective estadounidense. Esta es la parte en la que las cosas empezaron a ponerse realmente raras, dijo Del Carmo. Descubrimos que Santa Lucía no era el único lugar donde la gente había visto al detective Blue Eyes. Así lo llamábamos. De todos modos, nuestras fuentes confirmaron que este tipo había sido visto por todo el país. Y no estaba solo. Resultó que todo un ejército de yanquis con traje negro había llegado de Estados Unidos. Sabíamos que definitivamente estábamos en algo. Fue entonces cuando Paz Vega escapó de Coronel Martín. El hospital psiquiátrico de Coronel Martín fue uno de los hospitales militares más infames de América del Sur. Cada vez que un paciente logró escapar con éxito, la historia llegó a los titulares nacionales. La huida de Paz Vega no fue diferente. Siendo el único adolescente que sobrevivió a los asesinatos en Tamacún, la fuga de Vega se convirtió en uno de los temas más comentados en Argentina.
Los medios de comunicación la hacían parecer una especie de loca peligrosa, recordó Moreno, como si estuviera en busca de sangre o algo así. Todo fue muy difícil de tragar. Pero la policía estaba desesperada por encontrarla. Nunca había visto tantos policías en la calle. Intentamos localizarla también, pero fue inútil. No teníamos suficientes recursos ni mano de obra. Sin embargo, después de unas semanas, todo se calmó. La policía nunca la encontró. Sin más pistas o entrevistados cooperativos, la tripulación decidió cambiar su enfoque hacia la historia pasada de Tamakun. Lo que descubrieron fue poco menos que perturbador. Descubrimos que el lugar era una especie de refugio para los rituales paganos y el culto al diablo, reveló de Sousa. Los fanáticos de todo el mundo iban allí para ofrecer sacrificios a sus dioses extraños. También hubo extraños informes de una sociedad secreta de caníbales. Todo tipo de cosas espeluznantes. Después de que descubrimos eso, muchos de los muchachos decidieron que era hora de abandonar el barco. Yo mismo incluido. El dinero también estaba empezando a escasear, por lo que parecía lo más lógico. Pero Diego no lo soltó. Quería ver todo hasta el final. Diego Silva, director del proyecto, se había obsesionado por completo con los asesinatos de Tamakun. Tanto es así, que ni siquiera cuando todos sus compañeros de tripulación se habían ido por caminos separados puso fin a su frenética investigación, que finalmente lo llevó a abandonar el país. La última vez que supe de él, se dirigía a Italia, dijo Pascal, algo sobre rastrear a los últimos familiares conocidos de Paz Vega. Recuerdo haber pensado que era una pérdida de tiempo. Incluso si lograba averiguar dónde vivían, los yanquis probablemente ya habían estado allí. Pero a Diego no le importaba. No se podía razonar con él. Estaba más allá de la salvación. Después de abordar un vuelo barato a Nápoles, no se volvió a ver a Diego Silva durante más de 12 años. Su repentina desaparición no pasó desapercibida. Tanto familiares como amigos cercanos volaron al último paradero conocido del cineasta en un intento desesperado por encontrarlo. Lamentablemente, el argentino de 26 años de Buenos Aires no dejó rastro. Recién en la mañana del 22 de marzo de 2015 se volvería a saber de él, cuando Gabriela del Carmo recibió una extraña carta en su correo. Dentro había 3 hojas de papel higiénico cubiertas con letras descoloridas. Debido a la mala calidad de la tinta y la naturaleza apresurada de la escritura, una gran parte de lo que se escribió sigue siendo indescifrable. Una transcripción aproximada del mensaje, con algunas partes agregadas basadas en la lógica y conjeturas, dice lo siguiente. Mi querida Gabriela, los hombres con batas blancas están a punto de hacerle algo a mi cerebro. Dicen que me hará olvidar lo que sé. Es todo lo mejor. Dejar Argentina fue un error. Los médicos me dicen que probablemente no volveré a ser el mismo después de la operación. Dicen que probablemente me olvidaré de mis amigos y familiares. Por mucho que me entristezca, todavía me alegro de que lo estén haciendo. Sé que suena a cliché, pero ya no puedo vivir con lo que sé. Nunca encontré a la chica. Pero descubrí lo que pasó en Tamakun. No todo, pero algunas partes. Ojalá no lo hubiera hecho. Es mucho peor de lo que pensamos. Por una vez, tenían razón al ocultarnos algo. Por favor, cuídese y diga a los demás que estoy bien. No trates de encontrarme. No vuelvas a Tamakun. No los mataron a todos. Sin mencionar un lugar o cualquier otro medio para discernir su ubicación exacta, todo lo que Del Carmo pudo hacer fue compartir el contenido del mensaje con la familia de Silva y sus excompañeros de tripulación, descuidando ágilmente mencionar su última oración. Sin embargo, a pesar de lo angustioso que fue leer el mensaje críptico de Silva, Del Carmo no pudo evitar sentir una fuerte necesidad de volver a visitar las imágenes que filmaron durante su viaje al pueblo de pescadores. Después de leer su carta, sentí que nos perdimos algo mientras estábamos allí, explicó, y había algo en esa última frase que realmente hizo que se me erizara la piel. Del Carmo volvió a ver el metraje varias veces, pero fue solo después de mejorar digitalmente algunas de las tomas amplias del paseo marítimo de la aldea que notó algo extraño. En aquel entonces, estábamos tan concentrados en examinar las casas quemadas en busca de pistas que no prestamos atención a nada más, confesó, especialmente a las gaviotas. Al analizar cuidadosamente uno de los disparos, Del Carmo notó un gran grupo de gaviotas peleando por lo que parecía ser un pie humano. A diferencia del vídeo digital, que tiene una cantidad determinada de píxeles, explica, cuando realzas digitalmente la película, puedes acercar ciertas áreas sin que esto afecte al nivel de detalle.
Algo así como lo que hacen en CSI y otros programas policiales. Cuando amplié el pie, noté que tenía marcas de mordeduras humanas por todas partes. Un descubrimiento que la llevó a una conclusión inquietante. Independientemente de lo que les pasó a esos aldeanos en el 98, creo que es seguro asumir que no solo fueron asesinados. Ellos también fueron comidos. Después de su entrevista, Del Carmo acordó proporcionar una copia de la toma mejorada digitalmente, para que pudiera ser examinada por expertos. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, nuestras fuentes informan que desapareció después de recibir la visita de un hombre bien vestido con ojos azul pálido y acento norteamericano.